Buenas diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Esta vez venimos otra vez con el programa de ciencia ficción de los de los 50 ya no. Hemos cambiado de década, cerramos la parte de los 50 hace unas semanas y ahora venimos a empezar otra nueva década con los 60, donde, bueno, en los años 50 lo que hicimos fue elegir películas cada uno, ¿no? Un poquito salteadas y demás. Y ahora lo que queremos es seguir una cronología, ¿vale? Queremos empezar desde los 60 hasta el 69 y hacer un poquito un decálogo, ¿no? Una historia un poco de qué es lo que va a ser o cómo se evolucionó la ciencia ficción en la década de los 60, ¿no? Porque yo creo que va a ser un cambio muy potente, muy fuerte, y creo que es interesante que lo veamos cronológicamente. Y pues esta vez hemos conseguido estar todos los que hemos participado en el ciclo hasta ahora, y vamos a empezar con un clasicazo absoluto. Vamos a ver muchos clasicazos en esta década. Y vamos a empezar con El tiempo submanos, la máquina del tiempo, en inglés, The Time Machine, del año 1960, con Rod Taylor, y con el director Josh Park, que ahora seguramente alguno de los compis nos hablará de lo que ha hecho, ¿no? Antes, porque tiene que ver todavía con el cine de ciencia ficción. Y bueno, ya sabéis, adaptaciones de H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción. Y aquí vamos a hablar un poco de los Morlocks, de los Eloi, una historia fascinante. Y bueno, lo primero, antes de nada, está aquí Ramón, ¿qué tal? Está Buenas. Chris, Buenas. está Rick Muy buenas Deckard, a todos. Universo Lumière, Muy pasaros por el buenas. blog. Morlocks, Elois, todos los que nos escuchéis, bienvenidos. Y está aquí también Carmen. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola, buenas a todos. Que nos va a hablar un poquito, ¿no? De qué nos vamos a encontrar en esta película, ¿no? De qué va el tiempo en sus manos. A ver, cuéntanos un poquito. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Sí, voy a hacer una especie de resumen. Sí. Bueno, pues básicamente es una adaptación de la novela de H.G. Wells que se escribió a finales del 19, ¿no? Una de las primeras novelas sobre viajes en el tiempo, aunque más tarde comentaré que ya había una española, porque eso es para comentarlo. Bueno, pues la historia básicamente trata sobre un señor científico londinense que está planteando construir una máquina del tiempo porque él quiere explorar lo que son los viajes en el tiempo. De hecho, al comienzo de la película se reúne con sus colegas para explicarles este proyecto y les explica lo que es la cuarta dimensión y cuáles son sus objetivos. Él quiere sobre todo viajar al futuro para saber cuál va a ser la evolución de la humanidad y seguir aprendiendo, porque es la típica figura científica que tiene mucha sed de conocimiento. Claro, al principio los amigos no le creen, se lo toman un poco a broma, él les enseña una maqueta y luego más adelante descubrimos que ya tiene el modelo a tamaño real de la máquina del tiempo, ya la ha construido. Entonces un poco, tanto en el libro como en la película, se acompaña a este personaje sin nombre, porque de hecho en la película lo llaman George, pero por el autor, H.G. Wells, y en el libro en cambio es el viajero en el tiempo, no tiene nombre. Entonces acompañamos a este personaje a lo largo del siglo XX. Al principio él ve la Primera Guerra Mundial, luego ve la Segunda, luego hay un momento donde se detiene la Guerra Fría, pero ya imaginando lo que va a pasar en el futuro, en los años 60, hasta que decide, bueno, avanza hacia adelante, un poco decide también por accidente también, y llega hasta el 80.000, ¿no? Creo que es el año. Y El se encuentra... 800, Sí, 2000. O sea, se sí, va sí. lejos de Se va narices. muy lejos.
Entonces él va viendo cómo avanza el tiempo, ¿no? En su máquina del tiempo él ve cómo el tiempo se acelera y pasan los días, las estaciones, los años a toda velocidad. Y va como a un futuro remoto, muy lejano, donde se encuentra que la especie humana se ha dividido en dos razas, por así decirlo, que son los que estamos comentando, ¿no? Los Morlocks, subterráneos, de piel azulada, malvados, entre comillas. Bueno, y luego tenemos a los Eloi o Iloi, que son como niños, ¿no? Son como niños que viven ociosos, sin preocupaciones y un poco sirven de ganado a los Morlocks. Entonces es constantemente también una lucha de los ideales de este hombre con lo que se encuentra en el futuro y su asimilación, porque se tiene que enfrentar a muchos cambios muy repentinos. Y ese es un poco el resumen, ¿no? La sinopsis. Vale. Pues vamos a ir hablando un poquito, ¿vale? Vamos a primero un poquito qué nos ha parecido y luego ya pues ya hacemos un debate y vemos qué le sacamos a esta peli. Por ejemplo, Ramón, a ver, ¿qué es para ti La máquina del tiempo? ¿Cuándo la viste? ¿Si es de tus preferidas? Pues es de estas películas que yo sé que si le rasca, bueno, y aún sin rascar mucho, yo creo que es una película que le puedes encontrar sus problemillas, sus fallos y tal, bueno, como muchas de las que hemos hablado últimamente de ciencia ficción, pero también cuando has visto una película, cuando eres un chaval, cuando eres un chiquillo y tal, pues tampoco puedes... A ver, no me parece una mala película, ni muchísimo menos, a mí me encanta, pero soy menos imparcial. Lo que quiero decir es que soy menos imparcial, ¿no? Cuando tienes algo en la nostalgia de la niñez, y yo esta película la vi siendo muy niño, o sea, yo no, supongo que sería en vídeo, pero vamos, tengo recuerdo de los Morlocks, porque además es de críos de lo que más te impresiona, ¿no? De repente ves ahí a los Morlocks que se alimentan de persona. Bueno, estamos aquí a saco ya con los spoilers, o sea, no... Como ya sabéis, en el de ciencia ficción sí que no nos cortamos un pelo. Si esto no lo habéis visto, es vuestro problema. Culpables Entonces, vosotros. claro, los responsables sois vosotros. Esto lo tenéis que tener visto ya y aprendido de memoria. 61 años habéis tenido. Ya ves. Entonces, claro, es una de esas cosas pues que te impresiona más, ¿no? Está fuera como ese vergel, ese paraíso, con la fruta ahí a mano para cogerla, no tienen ni que trabajar ni nada, y luego estos tipos que se alimentan, pues eso, como decía Carmen, de ganado y tal. Y es una de las cosas que más se te queda. Y claro, también de crío, aunque fueran los 80 y se le viera ya el cartón a todo esto, pero lo que decía, siendo niño, pues todo esto te da igual, no te importa. Claro, todo eso también se te queda. Ahora la veo de mayor y me sigue importando poco o nada. Que se nota, que hay cosas que se le nota, que no es una gran superproducción, que aunque está la Metro detrás, no era su principal película en ese momento que tenían en mente para superproducción y para hacer la taquillera, aunque luego fue, si no me equivoco, fue bastante más bombazo de lo que ellos mismos pensaban que fuera la película, pero eso se le ve en las maquetas, en los made paintings, se nota en muchos momentos que son de brocha gorda, que están... Pero todas esas cosas, por lo menos a mí, son cosas que me hacen gracia de la película, que es ese toque kiss, ese toque inocente, que en sí yo creo que tiene toda la película, incluso la propia trama lo tiene esa inocencia como los Eloi, ¿no? Que son pura inocencia. Y entonces tiene, yo creo que para los niños, yo creo que es esa de estas películas de ciencia ficción que les puedes poner a un niño y las va a disfrutar, porque es para toda la familia, puede verla, no tiene momentos ni desagradables ni de terror, tiene, bueno, hay cosas, a lo mejor un niño muy pequeño que se puede impresionar un poco, pero no tiene nada así excesivo ni muy impresionable. Y luego tiene muchas... El tema antibelicista está, aunque bueno, está un poco por encima, pero bueno, te pasa por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por una guerra atómica, que esto también viene de los años 50, aquí vemos que aunque sea el 60 todavía iba coleando este futuro, donde hay unos satélites atómicos bombardeando la Tierra, que empieza a... Bueno, prácticamente casi se rompe, ¿no? La Tierra, o empieza a salir ahí lava por todos los lados, volcanes y tal. Entonces está todo este mensaje antibelicista,
Y luego también me parece, aparte de este mensaje, me parece uno de los más importantes es esta apatía que envuelve a los Eloi, que no les importa nada si se mueren, si no se mueren, si se cae una chica al río, les da todo igual. Es gente que no tiene ningún interés, ninguna curiosidad, que pues eso, como dice el propio protagonista, que es las cosas más humanas las han perdido. O sea, no tienen allí una biblioteca llena de libros, que es una de las cosas también que se me quedó grabada de pequeño, eso de que toca los libros y se hacen polvo, ¿no? Están ya tan viejos, no han hecho copias, no se ha seguido editando, que lo que hay es lo que existe desde hace pues cientos y cientos de años o más. Y claro, es tocarlos y hacerse polvo. Para mí muy recomendable. Bueno, el que nos esté viendo y le hayamos spoileado tanto, yo supongo que es porque ya la ha visto, no va a venir aquí nadie de nuevas probablemente, pero bueno, si hay alguien, pues súper recomendable. Para mí mucho mejor, que luego supongo que saldrá y al final de la conversación del vídeo, que el remake aquel que se hizo en 2002, que a mí me dejó bastante frío, aunque bueno, tiene alguna cosilla por ahí que esté interesante. Y una gran banda sonora, que es algo que también me gusta mucho de esta película, que hemos pasado en una década que, bueno, sí, había alguna banda sonora interesante en alguna película y tal, pero sí que hemos pasado por muchas películas que las bandas sonoras eran muy estándar, podía ser de una película de acción, de suspense, policíaca, tenían más o menos el mismo patrón. Y esta película sí que tiene, la banda sonora tiene un aire más fantástico, más del sentido de la maravilla, más, yo creo que un poco quizás influencia del Bernard Herrmann de Sinbad y la princesa, que ya se había hecho en el 57, y yo creo que le tiene algo de ese estilo. Tiene un poco ese de estilo de banda sonora de cine fantástico. Y bueno, por lo menos a mí me encanta esta banda sonora, que es me lo había apuntado por aquí, de Russell García. Y sí que en muchos momentos tiene esas melodías que incluso pueden ser, no llegan a ser de Oriente, pues eso, como Sinbad y tal, pero sí que tiene un poco ese toque. Las flautas tienen ahí instrumentos de viento y tal, que le dan ese toquecillo. Luego tienen las partes de acción, pues que sí que son más contundentes, más percusión y todo esto, que sí que quizás sea un poquito más típico, pero en general la banda sonora me parece una gran banda sonora. Pues, Rick, ¿qué te parece esta película? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Ramón. Creo que hay dos formas de ver esta película. Desde los ojos del niño, que está como flipando con la maravilla audiovisual que es la película, realmente es una golosina. Y luego desde los ojos del adulto, que sí es cierto que sigue siendo entretenida, porque es entretenida para toda, es la típica aventura familiar, ¿no? Para ver todos juntos y disfrutarla. Pero sí es cierto que ahí ya le empiezas a ver un pelín malas costuras y empiezas quizás a destriparla un poco más por dentro. A mí lo que me hizo gracia cuando comentaste lo del mensaje antibelicista, que es cierto, que está ahí, ¿no? De hecho, la película visita las dos guerras mundiales, y luego creo que va a una tercera hipotética, ¿no? En el futuro. Y eso no van de sutiles, ¿no? Quieren criticar claramente las guerras, ¿no? Pero me hizo gracia que luego cuando va al futuro, al final cuando se va Rod Taylor de allí, deja el lugar hecho, vamos, ahí hay una guerra civil entre los Morlocks y los Eloi, que ojito, ¿eh? Ahí no hay piedad, ¿eh? Es como Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Que se mete ahí y luego se va alegremente, ¿no? Él dice, ahí os dejo, ¿no? Luego es cierto que vuelve con tres libros, que me gusta el final. El final me gusta, ya lo hablaremos, ese final de... un poco preguntando al espectador, ¿no? ¿Qué tres libros te llevarías tú, ¿no? Es muy curioso. Pero sí es cierto esa digamos, diferencia, ¿no? De mensajes, ¿no? Del principio al final. Porque, bueno, como son Morlocks y son medio bestias, medio humanos, pues no importa, ¿no? Si mueren. Me gustan los efectos prácticos, desde el principio, los decorados que tiene, ya al principio cuando vemos al amigo del personaje de Rod Taylor salir de la tienda y el tipo este cruza con la bici y ves ese ambiente, ¿no? de británico, muy británico, con mucho glamour, con mucho mimo a cada detalle.
me gusta, me encanta. Los interiores también, con los relojes, el detalle de que está todo lleno de relojes, todo lleno. O sea, aquí no hay sutilezas, ¿no? Hay esto de la película, el tiempo en sus manos. De hecho, hay una frase que dice, el tiempo, tiene todo el tiempo en sus manos, ¿no? Y todo el vestuario, cómo va introduciéndote un poco el suspense, ¿no? De la historia, de cómo es esta máquina del tiempo, ese misterio, ¿no? Que va desvelando poco a poco y la incredulidad de la gente, ¿no? De no, yo no te creo, esto no puede, no es posible, esto debe ser un truco. Claro, luego ya se ve que no, pero curioso, muy curioso cómo lo enfoca la película, que al final realmente parece un poco un charlatán, Rod Taylor, y durante casi realmente toda la película, el único que lo cree es el amigo y es el único que lo defiende. La estructura también en modo flashback, ¿no? Que es como llega y está ahí, os voy a contar la historia, ¿no? Es muy cine negro también eso, muy cine negro de tengo una historia que contaros. No sé, una película que recomiendo, que creo que es una magnífica introducción a la ciencia ficción de los 60, ¿no? Una forma casi de empalmar lo que ya vimos en los 50, ¿no? Esa mezcla de serie B, de planeta prohibido, grandes decorados, todo muy, muy fantasioso, muy camp, ¿no? Y a la vez un poco de reflexión también, un poco más de madurez, ¿no? Que le va bien a la película. Pues mira, yo antes de que opine Chris, sí que quería dejar un detalle que ha comentado Rick sobre el tema de los 3 libros que se lleva al mundo de los, ¿vale? Del futuro, ¿no? George, que es curioso porque si te fijas al principio de la película, toda la estantería de libros está organizado los libros de una manera, pero cuando se llevan los 3 libros, si te vuelves a fijar otra vez, los libros ya no están igual. Es decir, se tocaron los libros en la segunda vez que se ve en la película. Con lo cual no puedes atisbar a saber qué libros realmente se ha llevado. Un detalle que se queda ahí. Venga, Chris, ¿qué te parece esta peli? Pues bueno, la verdad que en mi caso, ¿para qué me voy aquí a tirar el rollo? Yo no la vi de pequeño. Yo la vi ya cuando había visto bastante ciencia ficción. Yo creo que después de haber visto ya alguna serie de Star Trek y todo esto, y no sé, yo creo que cuando tuve el DVD, o no sé, sí, unos 10, 12 años, y me parece un gran ejemplo de la época. Como decía Rick ahora, es el perfecto nexo, porque todavía estamos un poco ahí con el tonillo de las guerras, las bombas atómicas, ya no tenemos el discurso tan poco sutil de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, consecuencias de la Primera Guerra Mundial. No estamos en ese rollo. Pero como el relato viene del de final del siglo XX, pues aún tenemos las preocupaciones de la época. Al final yo entiendo que, o por lo que a mí me gusta la película, como la resumiría sería, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Tenemos el refrán aquí en casa. Y es que lo que más me gusta es el contraste que nos presenta, imagino que en el relato, que yo no he leído, nos presenta Wells de, mientras él mantiene una especie de, no quiero decir pesimismo, pero entre escepticismo y pesimismo respecto al futuro próximo, porque fíjate las guerras, y también al futuro lejano. Es como, pues sí, nunca vamos a cambiar. Sin embargo, nos presenta un protagonista en este mismo relato un poco pesimista o escéptico, cuanto menos, nos presenta un protagonista absolutamente optimista. Y entonces es cuando tenemos ese contraste, que es lo que creo que hace atractiva la película, y es como el viaje de cualquier espectador que se puede sentir identificado, ¿no? De, ¡ay, qué ilusión! Tengo una máquina del tiempo, vamos a ver cómo está esto dentro de 50 años, o de 100, o de 10.000, y vas y dices, pues mal y pues peor. Y al final es como la realización o el darte contra la pared, ¿no? Al final el mensaje es poco esperanzador. El hombre se tiene que volver a su época. Es verdad que luego vuelve a intentar arreglar aquello, pero ya sabemos cómo va a terminar. Lo arreglará durante un periodo de tiempo, intentará hacer lo que pueda, pero al final es como que la naturaleza humana, pues por muchas vueltas que dé la cosa, nunca va a cambiar. Por ahí, por ese lado, me gusta mucho la película, el tema, y siempre me gustan estas películas que tocan temas un poco más reflexivos o filosóficos, como decía Carmen al principio, que tienes algo por debajo de lo estético, ¿no? Porque ¿qué más me da a mí aquí ver una gente dándose de palos ahí
con los Morlocks y tal. Lo que mola es que los Morlocks y los humanos se dividieron a raíz de una guerra que duró más de 3 siglos, y cuando la atmósfera estaba envenenada, hubo parte de la humanidad que decidió esconderse bajo tierra y parte de la humanidad que decidió quedarse, ¿no? O sea, eso es lo que mola de los Morlocks. Es decir, de dónde viene el origen, que es de otra puñetera guerra, de lo mismo otra vez, que en el siglo 80.000, porque es el siglo 80.000, seguimos con lo mismo y se crea esta raza de seres que no van a crear más que humanos y dejar humanos ahí arriba para que se reproduzcan y comérselos. O sea que al final el mensaje no deja de ser que la naturaleza humana nunca va a cambiar pase lo que pase. ¿El envoltorio? Pues el envoltorio es un envoltorio, imagino que para la época, porque yo no fui al cine en 1960, imagino que grandioso. Imagino que todo esto es lo que hizo volar la imaginación de tantos directores que hacen ciencia ficción hoy, o tanta gente que se dedique hoy a temas de física, del espacio, matemática, astrofísica. Es decir, este es el tipo de película que hace volar la imaginación de un niño con 5, 6, 7 o 12 años, me da igual, y que es muy importante el cine y a veces no le damos la repercusión que realmente tiene sobre la vida de las personas, porque yo creo que la ciencia y el cine siempre se van retroalimentando. La ciencia, y imagino que otros artes también, pero otras materias de estudio me refiero, pero siempre se va retroalimentando. Y yo estoy seguro que los científicos líderes del mundo que tenemos hoy, los que están en los puestos más destacados, al final se vieron inspirados por estas historias, aparte de los directores de cine, que eso ya lo sabemos, ¿no? Que si Spielberg, que si este, que si el otro. Pero aparte es muy importante ir dejando siempre la semillita en el camino de los niños, de la ciencia, del estudio, de tener un horizonte más allá del hoy, o más allá de tu pueblo, tu barrio, o incluso de tu planeta, ¿no? Y me parece muy importante películas como esta, porque nosotros la estamos viendo 60 años después, y aún así, fíjate si le sacamos chicha, pero en aquella época imagino que fue un pelotazo y un boom. Y por ahí, pues yo me alegro de tenerla como la primera de los 60, aunque no vaya a ser una representación de, por así decir, un cambio. Pues no es un gran cambio todavía, ya iremos viéndolo durante la década, pero bueno, un cambio que sí que puedo apreciar y que creo que merece la pena considerar es que mientras que el 80% de nuestros protagonistas masculinos han sido todos en los 50, protagonistas absolutos me refiero, este protagonista ya se desmarca un poco del perfil de o militar o científico. Es verdad que él es científico e inventor, obviamente, pero dentro de la película, dentro del guión, es como decía, creo que lo ha dicho Rick, es aventura. Es ya no sé si decir un héroe de acción, pero es el perfil. Además, creo que eligieron al actor porque estaban considerando diversos nombres. Y al final creo que fue él por tener un poco pinta más de aventura. Es decir, nos salimos ya un poco del perfil ese de que todas las películas eran como el científico, el militar, el otro y el de la moto. Aquí por lo menos es como una película de aventuras. Para mí no deja de ser una película de aventuras con su toque científico, su toque fantástico. Creo que está un poco apartada de todas esas películas que hemos ido viendo que eran A, B y C en el ciclo de los 50. Protagonista también tiene es un poco socarrón, tiene un pelín más de y punto irónico, no es tan plano, por así decirlo, no es tan insulso como muchos de la década de los 50 que era... Vale, sí, ya está. Ya te he visto 1 y 1000 veces en esta década. Tienes un toquecito de presunción, de arrogancia que... Claro. Está más vivo. Lo que a la postre sería Indiana Jones. Es que siempre que tenemos un héroe de acción, lo que queremos es identificarnos con él y que sea, por así decir, pues lo que nosotros no somos. Es como decir, ¿para qué quiero identificarme con un militar serio o un científico que no hace nada más que estar ahí con las probetas? Tú lo que quieres es vivir aventuras y que el cine te dé aventuras, y yo creo que este personaje es un poco más, pues eso, echado para adelante, por así decir, como dice Rick, y tiene otro perfil diferente, y también eso también se lo agradezco. O sea que para mí literalmente sería imposible decir algo malo de esta película por el puñado y saco de elementos que tiene que han contribuido a hacer grande el género de la ciencia ficción en la historia. Y no me quiero dejar La máquina del tiempo. Es decir, para que una película se convierta en un pilar fundamental de un género, como puede ser 2001, Blade Runner o La máquina del tiempo, tienes que dejar imágenes para el recuerdo. O sea, ahí queda La máquina del tiempo, ahí quedan los Morlocks.
son elementos, bueno, ya no voy a decir los libros o los relojes de su casa, pero la máquina del tiempo y los Morlocks, ahí tienes dos pilares fundamentales que todo el mundo, seas fan o no de la ciencia ficción, que todo el mundo conoce, por lo menos que le guste el cine. Así que para mí yo soy incapaz de decir nada negativo de esta película. Bueno, mira, voy a dejar otro dato también, que lo ha comentado Chris, ¿no? El tema de que querían un actor un poquito más físico, ¿no? También, quizás, Sí. ¿no? Más de aventura. Pues precisamente Rod Taylor medía aproximadamente 1,80, que está bastante bien, pero querían algo más, ¿no? Hacerle más grande ante los Morlocks, ¿no? Digamos. Y lo que hicieron fue que todos los Morlocks y los Eloi o sea, cogieron actores mucho más bajos, ¿vale? O sea, los cogieron según la altura del protagonista, o sea, más bajitos todos. Para que aquí el protagonista sea la estrella, ¿vale? Y para que parezca que sí, que se los puede cargar. Carmen, ¿qué te parece esta peli? Pues a mí esta película me gustaba muchísimo, también la vi de pequeña. De hecho, vi la película y ya más adelante me leí el libro. Y ahora me gusta incluso más porque al libro le tengo mucho cariño. Yo recuerdo que lo leí porque me lo regaló un amigo muy cercano. Y entonces yo creo que es una buena adaptación. Si nos ve gente a la que también, aparte de las pelis de ciencia ficción, le gustan las novelas de ciencia ficción, yo creo que pasando por alto a lo mejor los decorados, que bueno, que sí, que son pintados, cartón, vale, pero pasando por alto eso, yo creo que la historia está muy bien construida. También os tengo que dar la razón en que se nota una diferencia con el típico protagonista de los años 50. Y no solo en que sea más socarrón, sino que es más humano. Yo creo que una película es muy buena si consigues sacar el carácter de un personaje en la hora y media o la hora 40 que dura esa película. Entonces, por ejemplo, en los años 50 teníamos militares como protagonistas y eran mucho más planos, porque al final nos centrábamos en el monstruo, en ver la destrucción del monstruo en la ciudad o el viaje al espacio. Y en cambio aquí vemos los viajes en el tiempo, pero también vemos muy bien cómo reacciona esta persona. Y podemos intuir que es alguien muy optimista, con esperanza, con mucha curiosidad, un buen amigo. Las relaciones personales también son mucho más íntimas, más construidas. Me encanta la amistad que tiene con el señor de la tienda de enfrente, que incluso después de él desaparecer y que lo den más o menos por muerto, su amigo lo ha recordado y le ha puesto una placa. Le ha hablado de él a su hijo. El tema de la memoria y el paso del tiempo me parece increíble. Yo creo que se tocan unos temas muy profundos, más allá de las guerras y el mensaje antibelicista, la esperanza en el ser humano, en construir un mundo mejor, la empatía, ¿no? Cómo le choca que los Eloi son seres totalmente pasotas, pero en cambio descubre a esta chica, a Wina, que es capaz de sentir empatía, de dar las gracias, de sentir tristeza, emocionarse, de ayudarle a pesar de todo, de haberse criado para eso, para ser pasto, porque es que son ovejas, ¿no? Y entonces me gusta muchísimo la historia porque te hace reflexionar un montón. Incluso me ha hecho pensar si en el futuro nosotros nos dividiremos, ¿no? ¿Y por qué no? Tenemos un montón de tecnología que podría hacer que unos tirásemos a lo mejor por un futuro más, yo qué sé, donde se nos desarrollase más el cerebro, pero se nos atrofiasen los músculos por estar todo el día en el ordenador y a lo mejor hay otros que son más físicos, pero no tienen tan desarrollados el cerebro. No sé, lo que me gusta de esta historia es que te permite fantasear, ¿vale? Es pura fantasía. Y incluso el final se queda un libro abierto, sí, y te permite fantasear con la idea de, bueno, pues si yo tuviera esta responsabilidad de llevar el conocimiento a mis futuros descendientes, ¿qué libros escogería?
y me encanta que lo deje abierto porque así puedes abrir discusiones y habrá gente que dirá la Biblia o habrá gente que dirá un libro de leyes y me parece una premisa estupenda. Así que yo, igual que Cristian, solo tengo buenas palabras para la película. Carmen, no te calientes la cabeza. Si vamos a acabar todos como en Wall-E, es decir, todos sentados con una gafas de realidad virtual y lo haremos todo desde ahí y se acabó. Y todos gordos. Así que, Pero es curioso, básicamente. curioso que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carmen y al mismo tiempo lo que dice Chris de que esa dicotomía entre el optimismo, digamos, del recuerdo del amigo, de las buenas cosas, digamos, de la relación interpersonal del protagonista con los compañeros y todo eso que está muy bien y al mismo tiempo la sensación de inevitabilidad, ¿no? De que todo se repite, ¿no? De que es como un déjà vu que sigue y sigue otra vez y que parece inevitable que nos enfrentemos una y otra vez, da igual que sea 1900, que el año 800.000, que cuando sea. Bueno, un dato que me parece interesante es este actor que es el amigo de George, ¿no? Del protagonista, que es Alan Young, que hace de David Philby y de James Philby, también del hijo, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial se encuentra con el hijo, que está ahí como soldado. Es curioso porque participó en las dos películas. O sea, participó en esta y también participó en La Máquina del Tiempo del 2002. Y yo sí que quería hablar un poco de La Máquina del Tiempo de 2002, porque es la primera que vi yo realmente, en su momento, ¿no? Y es verdad que yo defiendo esta película, no es una gran película, ni tiene muchos defectos, pero sí que es verdad que me gusta mucho la banda sonora y me gusta mucho la primera parte de la película, que me parece bastante interesante, pero sí que es verdad que la segunda parte es bastante aburrida. Algo que no ocurre con esta película, que de verdad es súper divertida, súper entretenida, y la diferencia es que Guy Pearce hacía de un científico que tenía, claro, por el problema de esta novieta, ¿no? Que tenía y que no era capaz de salvar en su película, pues era un protagonista más depresivo, con menos confianza, y era totalmente diferente a lo que es este protagonista de esta película, ¿no? Un tío que, como habéis dicho, quizás es el alma de la película porque es un tipo con el que empatizas enseguida, porque de verdad que es un hombre súper positivo, súper que quiere que los demás, ayudar a los demás, ¿no? Y que los demás les vaya bien. Y además aprender mucho, ¿no? O sea, a él le encanta descubrir a la gente nueva, hablar con la gente, que me parece muy, muy curioso, ¿no? Cada vez que se levanta de la máquina del tiempo y aparece en otro momento, enseguida va a buscar a alguien que le explique qué está pasando, ¿no? En ese momento de la historia, ¿no? Digamos. Si se busca a alguien, a quien sea, curiosamente siempre se encuentra al descendiente, ¿no? Del amigo, ¿no? Más o menos. Al que está por ahí que toque, ¿no? Y no sé, yo creo que lo mejor de la película de Rod Taylor creo que le da a su personaje una empatía, ¿no? Con el espectador y te hace seguir, ¿no? La historia. Y me encanta esa parte de aventura que tiene, ¿no? De el poder tener un juguetito, ¿vale? Que no es juguetito al final, ¿no? Pero para él es un poco juguetito también, ¿no? El querer ir para adelante, para atrás, para descubrir cómo el hombre ha avanzado. Es curioso en la película, ¿no? Porque él siempre es optimista, pero tú ves la película y te das cuenta que da igual en qué momento del periodo del hombre aparezca, siempre va a haber problemas, siempre va a haber guerras, siempre va a estar las cosas mal. Y este hombre, pues, intenta hacer lo que puede, ¿no? Por mejorar las cosas. Porque es así, ¿no? O sea, él aparece en la Primera Guerra Mundial, luego, años después, la Segunda Guerra Mundial otra vez, luego, Guerra Atómica, ¿no? Y me encanta, ¿no? Pero Fran, si lo miramos objetivamente, en el año 800-2701 hay estabilidad. Bueno, No hay pero, conflicto, no hay. es que ahí ya tenemos que debatir si esa estabilidad es buena o no. Conflicto como tal no hay. O sea, hemos llegado a un punto de estabilidad. Es un sistema que funciona. Sí. Claro, funciona para los Morlocks realmente. Y yo voy a lanzar una piedra, pero yo creo que realmente nosotros nos pareceríamos más a los Morlocks. Pues sí. Es que son, claro, en esta película los Morlocks son como monstruos, pero
si lo piensas, son las criaturas más inteligentes que existen en ese momento en el planeta, porque tienen maquinaria, fabrican ropa, La dominante, claro. recolectan, cultivan y tienen ganado. Lo que pasa es que los Eloi, estéticamente, claro, son los que más nos llaman la atención, los que más se nos parecen, pero es para pensarlo. Yo creo que ni siquiera podemos tacharlos de malos a los Morlocks, porque entonces nosotros también somos malos, por así decirlo, ¿no? Claro, Porque lo único que tiene tenemos la película, rebaños y lo único que cosas. tiene la película es que te los pinta como que dominan todas esas facetas de la vida, pero son incapaces de comunicarse contigo, ni de te ven y parecen que te van a dar con un palo en la cabeza. O sea, es un poco el personaje está escrito un poco así, así. Sí, Sí, de hecho, es un poco lo que se me... quizá es uno de los problemas que se ven, ¿no? No sé si en el libro será un poquito igual, supongo que sí, que los Morlocks más o menos sería igual, ¿no? Realmente hay más comunicación con los Eloi, que lo que pasa es que están domesticados, por decirlo así. Era un poco Sí. como el planeta de los simios, los humanos, que también los domesticaban. Entonces, claro, son Ahí, el gente que planeta de siempre los están... simios, claro, pero es que los simios ahí son otra historia. Es que ahí sí Claro, vamos más por el tema de una cosa un poco más creíble, por así decir, o un poco más, con un poco más de sentido para la reflexión, de que la especie dominante en ese momento en el planeta es muy respetable. Pues vale, tú eres la especie dominante, pero es raro que sea la especie dominante. Manejes todas las facetas que decía Carmen, pero claro, luego te presente en pantalla un ser con el que no se puede hablar ni comunicarte ni nada. Eso sí que es chocante. Ahí el planeta de los simios, ese va a ser un gran programa. Hay una cosa sobre la máquina en sí, bueno, aparte del diseño victoriano, bueno, porque claro, es en 1899, bueno, es la Nochevieja, ¿no? De Sí. 1899 a 1900, pero el diseño victoriano y todo eso que me encanta, que me gusta mucho ese paraguas girando ahí detrás, pero que de la máquina al final lo único que sabemos es que palanca para arriba, futuro, palanca para Hombre, abajo, al hombre. pasado. No te establece. Por eso yo creo que hay en eso la película sí que incluso un poco más que de ciencia ficción, quizás de ciencia ficción blanda, pero incluso es un poco más fantástica, ¿no? Porque la base científica es viajas en el tiempo. ¿Por qué? No sé si en el libro eso se explica en algún momento, no sé si Carmen se acordará Mm. de si en el libro se llega a plantear algo, porque el Sí, libro también sí, en es el bastante libro se antiguo, ¿no? parece, es que se parece mucho a la película. Realmente el libro era eso, la curiosidad que siente como científico y como ser humano. Es una curiosidad incansable. Hay que tener en cuenta que también viene de la segunda revolución industrial. Entonces, un poco el espíritu de la época, de los descubrimientos y la ciencia. Y es eso, es puro espíritu científico y curiosidad humana. pero yo creo que Es hace una lo buena que labor había. de explicar un poquito cuando hablan de todo el tema de la cuarta dimensión y Mm. compañeros ahí hablando y discutiendo del tema, que eso es otra cosa que diferencia las películas de los años 50, que cuando hablan de temas científicos, como muchas veces son pegotes que se tira el guionista para, para pasar el marrón, que es el marronaco que tiene, pues dice, pongo cualquier cosa, aquí no, aquí un poquito intentan explicártelo, intentan darle más de profundidad, más complejidad o más interés, ¿no? Que el espectador le pique la curiosidad y diga, bueno, pues voy a leer más sobre el tema, ¿no? Yo creo que es Sí, como dice Ramón, que está explicado para todos los públicos. O sea, si tuviéramos que muy meterlo en Barrio ciencia Sésamo, ficción, sí. claro, porque si tienes un hombre que está explicando lo que son las tres dimensiones, pues claro, ahí está el nivel de la película. Es como para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Pues Exacto, exacto. claro, No, de pero ahí oye, a hacer una pero máquina del tiempo hay unos cuantos pasos de los que yo entiendo que es ciencia ficción del siglo XIX. ¿Qué vamos a pedir? Es como si le pedimos a Julio Verne Sí. o le pedimos. Es que no va por ahí la historia. No van a empezar aquí a hablar yo qué sé, de cuántica o de no iba o de la teoría de cuerdas o de no iba por ahí el tema. Pero bueno, que a no, mí tampoco me hace falta yo, todo eso para sí, disfrutar la película. yo No, al creo final esto es como el perdón. condensador de flujo, ¿no? Bueno, Sí, ya está, poner ya un está. nombre y ya está, sí. Sí, no, yo creo que la idea es más promover un espíritu inconformista, curioso e imaginativo. Y de hecho, yo creo que por eso hace este contraste entre el protagonista y sus compañeros y sus amigos, porque me llama mucho la atención como al principio, y esto pasa también en el libro, él se reúne con sus colegas, les explica.
y lo primero que le preguntan es ¿qué beneficios le sacamos a esto? ¿Qué beneficios le sacamos a esto? O sea, los típicos señores de clase alta, inglesa, burgueses, victorianos, les están presentando una idea increíble y su pregunta es ¿qué beneficio se le saca a esto? Entonces, claro, una persona con una imaginación sin límites y ese afán de búsqueda de conocimiento se queda a cuadro, como qué beneficio, que es una máquina del tiempo, que puedes ver el futuro. Es triste, pero esa fue la vida de Tesla. Hombre, Sí, de hecho, además, justo eso que estás diciendo me lo había apuntado por aquí, que no sé qué os parecerá a vosotros esa escena, a mí me ha dado esta sensación, que os voy a decir, que es en ese momento en que le empiezan ellos a dar vueltas, pues como son empresarios y todo eso, están empezando a darle vueltas, pero claro, enseguida lo empiezan a enfocar hacia el tema de la guerra. Es que esto a lo mejor para el tema de la guerra se le puede sacar partido, y esto como yo conozco al general Piticán, puedo hablar con él y le preguntamos y no sé qué. Y en ese momento él lo que hace es preguntarle al que entendemos que del grupo de amigos es Philby, es su mejor amigo. Le dice, ¿y tú qué piensas de esto? Dice, pues pienso que sí, quizás ellos tienen razón. Y yo creo que en el momento en que le ves a él que se hunde y que se siente totalmente ya traicionado, es cuando se lo dice Philby, le dice que sí, que probablemente a lo mejor esto se le puede sacar un partido para la guerra. Por eso ahí es donde le veo yo quizás el mensaje más pacifista a la película, que luego quizás sí que sea un poquito más pasar de puntillas, pero yo creo que ahí es el momento en el que lo ves a él, dice, ostras, que hasta mi amigo me está diciendo que esto lo usemos para matar a otras personas, ¿no? De ahí se le ve ahí el pobre como se queda totalmente traspuesto, ya no quiere irse con ellos de fiesta de Nochevieja ni nada, se queda ahí en casa, hundido. Es que al final, esa escena. al final es inevitable que se mezcle todo, porque es como la primera fase es la incredulidad y la segunda es como, wow, pues si es real. Claro, entonces a todo el mundo le pasa lo mismo. Como decía antes, le pasó lo mismo a Tesla. Si le hubieran dado un poco de apoyo, hoy tendríamos tanto electricidad por el aire como comunicaciones gratis, pero no, nadie se lo dio. Bueno, sí, en su época JP Morgan le dejaba dinero, pero al final, cuando sabían que él lo que quería era darlo gratis, pues le retiraban la financiación. Es decir, es el espíritu ese de puramente amor a la ciencia. Y tenía poco recorrido en aquella época, en esta o en cualquier época. Me parece que tiene poco recorrido la cosa. Yo sí que quería comentar algunos datos curiosos, porque yo creo que al final la máquina del tiempo es el objeto que más representa un poco la película. Entonces, hay unos datos, por ejemplo, hablaba del disco que tiene la película, ¿no? Perdón, la máquina en la película, Ramón, ¿no? Es curioso porque este disco tenía exactamente 365 rematches, ¿no? Uno por cada día del año, ¿no? Lo cual tendría su sentido, ¿no? Digamos así. Luego, además, esta máquina del tiempo, el asiento, si os fijáis, se cogió un asiento de peluquero, ¿vale? De la época, de peluquería. Y además, la forma se hizo especialmente porque el director de la película, Josh Pal, ¿vale? El juguete o el vehículo preferido infantil para jugar de él era un trineo. Entonces se hizo al estilo de un trineo, ¿no? Pues un poco para deslizarse por el tiempo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y luego hay otros datos también muy interesantes, como por ejemplo, que se ve en la película la placa de fabricado, manufactured by, ¿no? Por H.G. Wells, ¿no? El nombre del escritor, además. Y además, la versión pequeñita de maqueta, ¿no? De la máquina del tiempo es curioso porque se la quedó el propio director, este objeto, y desgraciadamente se quemó porque la casa del director se quemó, con lo cual ese objeto desapareció. Y lo digo porque a Chris le molan todas estas cosas de los objetos de las películas. Yo recuerdo haber visto hace unos años, ya hace, yo creo que fueron 5 o 6 años, la máquina del tiempo se subastó, creo que ¿sí? Fue, no me acuerdo si fue en Invaluable o en Bonhams, y no me acuerdo si alcanzó 3, ¿tú tienes el dato? 3 millones o por allí. Tengo el dato, pero creo que no el dato de lo que se llegó a gastar. Pero sí, fue una subastada
por la MGE en 1971, que además la misma subasta es la que se No, vendieron yo digo la última. Yo la he visto Ah. hace unos pocos años y creo que se llegó a en esa misma subasta, subastaron también. Yo creo que la máquina del tiempo se convirtió en la pieza más cara de la historia, de subastada relativa al cine. Y la segunda fue una que le encantará a Rick, un halcón del halcón maltés, que llegó a 1,2 millones o así de dólares. Y quiero decir que al final estamos ante una de las piezas, de las fotos, de las imágenes más icónicas de la historia del cine, incluso saliéndonos de la ciencia ficción, esta máquina del tiempo. Y al final ha quedado así por rudimentaria. O sea, a nadie le interesa. Es como lo que decía Ramón del condensador de flujo, igual. A nadie le interesa ni cómo funciona el condensador, ni cómo funciona la máquina del tiempo de Wells, ni nada de eso. Al final ha quedado ahí como algo simplemente mítico e intrínseco al género, que es lo importante. Trascendió la cultura totalmente. popular. Ya literariamente lo hizo, ¿no?, con la novela, pero la adaptación al cine tuvo el mismo impacto que pudiera tener la novela en su época, y creo que eso es meritorio, porque muchas veces hablamos de adaptaciones que deslucen un poco, que no terminan de llevar el espíritu de la novela a la pantalla, y creo que esta película, y es algo muy loable, hace un esfuerzo por conjugar las dos partes, ¿no? La parte fantástica, divertida, familiar, y la parte también más reflexiva, ¿no? Mira, ver un poquito el itinerario, ¿vale?, que siguió la máquina. Es curioso porque 5 años después de la subasta fue comprada en una tienda de segunda mano, por un historiador de cine, que la compró por $1.000 en el 76. Y más tarde, por lo visto, un grupo de amigos de George Pal restauraron esta máquina. Bueno, la decentaron, digamos, ¿no?, de lo que tenían ya estropeado. Y lo curioso, aunque sí que se perdieron piezas, eso sí que es verdad, no están todas las piezas completas. Y el equipo de restauración incluyó a gente de Star Trek, de la Star Trek del 66 y de la película del 82 de La ira de Khan. O sea, esta gente fue la que hizo la restauración en su momento de la máquina del tiempo. Todos fans. Lo que decía antes, la ciencia ficción y la ciencia se retroalimentan. Hay una cosa que me parece curiosa de George Pal, que yo creo que George Pal quizás es más conocido como productor, porque produjo varias películas de ciencia ficción en los 50, bueno, La Guerra de los Mundos y tal, pero luego como director era conocido por hacer películas de marionetas y de animación, que quizás no sé si por eso se elegiría o se propondría él mismo, no lo sé cómo fue el tema para esta película, porque sí es verdad que al principio, la primera parte, hay bastante animación, el caracol que sale corriendo, las flores abriéndose, las frutas y tal, sí que hay bastante animación al principio de la película, que mucha stop motion, que está bastante curiosa. Y no sé si sería por eso, pero vamos, él tenía bastante experiencia. Él con el tema de las marionetas y animación y tal, venía de ahí. Pero sí que es verdad que luego como director tampoco tiene mucho. Fuera de eso, de lo que es la animación y tal, no. Bueno, y esta película, que es probablemente su película más conocida como director. Pero bueno, en la animación sí que también me he fijado en algunas cosas que son un poco peculiares. Hay algunas decisiones que no sé por qué, si por humor o tal. Por ejemplo, una de las cosas que también características de la película es que siempre se está fijando en la maniquí de la tienda de ropa de delante y cómo va cambiando la moda femenina. Y ahí en algún momento en que le van cambiando los vestidos a la maniquí, y hay un momento como que le ponen un sombrero y el sombrero se queda como girando, en stop motion se quedan girando sobre la cabeza. O sea, son como detalles así un poco humorísticos que no sé por qué tomaron, porque luego la película en sí tampoco tiene tanto humor, pero en alguna escena de esas de stop motion sí que meten ahí alguna cosa así. No sé, me parecen decisiones curiosas para la película. Y en esta película se utilizaron muchos efectos interesantes, O sea, como tú decías, tanto la animación, maquetas, matte painting. Y sí que quería comentar, porque me parece muy curioso, ¿os acordáis de Indiana Jones y el Arca Perdida? Cómo el nazi se deshace, o cómo se deshace el cuerpo, ¿no?, al final cuando abren el arca y tal. Es que en esta película hay una escena igual. Es la escena esta en donde cuando está en la parte final luchando con los Morlocks y la máquina del tiempo, cuando él le da a la máquina del tiempo para volver, se deshace un Morlock, ¿no?, que había tirado allí en el suelo. Y es curioso porque es igual el efecto realmente. Es decir, se logró haciendo una figura de cera, igual que en Indiana Jones,
Que esto estamos hablando de 20 años de diferencia, más o menos. Eso, una figura de cera del Morlock que se va fundiendo, tan fácil como fundirla, ¿no? con calor y acelerando la escena, simplemente. Y con eso consigues el efecto de deshacerse. Que me parece que funciona muy bien para la descomposición, vamos. O sea, funciona muy, muy, muy bien. Sí, yo creo que de las imágenes también que se te quedan ahí grabadas, ¿no? El ver cómo se queda ahí el esqueleto del bicho y ¡ay, que le he dado mal! Que le he dado para adelante en vez de para atrás, que quería volver a mi tiempo. Pero bueno, ya te han metido ahí la escena del bicho descomponiéndose. Sí. Está muy bien. Luego también hay algunos datos, por ejemplo, de que, por ejemplo, los Morlocks eran interpretados por luchadores de lucha libre, de la lucha libre, ¿vale? Lo que pasa es que les pidieron que por favor no hicieran llaves de la lucha libre, ¿vale? Porque no quedaría bien. O sea, y por eso se comportan un poco como de ¿cómo te pego, vale? O sea, que Ron Taylor era duro, pero diría, cuidadín. No. Además que se les ve cuadrados, a los Morlocks. A mí me recuerdan a... ¿Cómo se llamaba este? A Blanca del Street Fighter. Es verdad. Sí. Además sí, de hecho, con los lo que ojos, dices... Con las luces, ¿no? Los ojitos de las luces y todo eso. Sí, lo de los ojos está chulísimo. Además, no sé cómo lo harían porque incluso hay un momento en que se ve uno parpadeando y al parpadear se apagan las luces. O sea, no sé cómo harían eso, pero está curioso. Y luego lo que decías de lo de la lucha libre, sé que hay una escena sobre todo, yo creo que es la que más se nota, que hay un Morlock que está como en un pasillo de esos que va por alrededor de la roca, ¿no? Está desde arriba, salta en la típica pose que saltan los de lucha libre, con los brazos así abiertos y las piernas abiertas. Eso lo hizo ahí mal. Se nota claro. Eso lo hizo mal. Sí, sí. Bueno, y hay algún dato también interesante, por ejemplo, para Chris, que le encanta Planeta Prohibido, del 56, 4 años antes, y es que se utilizaron objetos de Planeta Prohibido. Por ejemplo, el globo terráqueo, que sale al fondo de cuando están haciendo este aparato que te cuenta la historia con los anillos que les dan la vuelta, girando como una peonza. Atrás hay un globo terráqueo que se utilizó en el planeta Prohibido como esfera de navegación, por ejemplo. O durante la parada de George en el 66, en el tiempo de la guerra nuclear, los guardias antiaéreos vestían los uniformes grises de la tripulación también de Planeta Prohibido. Eso me sonaba mucho de algo. Digo, esto salió de una película de los 50, sí o sí. Esto lo han sacado de algún sitio. Es que es totalmente... Bueno, iba a decir chanante. Vamos a respetar el ciclo de los 50. Esto es totalmente 50. Pues nada, ¿cuál sería para vosotros, por ejemplo, la escena que más os gusta de la peli? Yo creo que a mí una de las que más me gusta es cuando estás sentado por primera vez en la máquina del tiempo y ves pasar los días rápidamente, las flores se abren, se cierran, el maniquí se cambia de ropa. Esa parte me gusta mucho. Por la animación. Los maniquíes no los cambiaban mucho, No. Ahí se queda la maniquí durante décadas, ¿no? ¿Qué más? Sí. Y luego, por supuesto, ya cuando llega al futuro y ver el mundo nuevo por primera vez, las dos especies, me gusta mucho también esa parte. ¿Alguno más por ahí? ¿Tenéis? Lo tengo complicado porque es que hay tantas escenas que me gustan. Sí. No sé. Bueno, el caracol de carreras me encanta. Pero bueno, yo creo que una de las que más me gustan es cuando coge el puro. Vamos a sentar el puro en la máquina. O sea, la escena está con la mini máquina del tiempo que le está partiendo el puro al otro y el otro está con una cara de que le está partiendo el puro. Me hace bastante gracia. Pero yo creo que una de las que más gracia me hace por lo mal... A ver, no es que esté horriblemente hecha, pero bueno, pero se nota lo que decía antes el cartón. Pero eso, ves que cómo está hecho, le ves las costuras, pero aún así es que tiene un encanto, tiene un algo especial, que es la escena esta del 66, de cuando ya están con la guerra atómica, ves el matte painting y en el fondo hay un monorraíl, y el monorraíl ves que es un trenecito de cartón que lo están moviendo, además que se nota, hasta en el movimiento se nota que está alguien empujándolo con la mano por detrás, se nota totalmente, pero eso es que me da un cariño, me da una... eso tiene un algo especial. A mí me encantan esas cosas. El momento de la lava, cuando están los coches ahí, tú claramente ves que esto
esto es una maqueta, pero te gusta, ¿no? Pero con cariño, lo ves con cariño. Sí, lo de los coches, las rocas cayendo y todo eso, esa escena también es buenísima. Hombre, que al final la máquina del tiempo tiene un poco el feeling de A Ghost Story, ¿no? Es como, aquí estoy, aquí me quedo para siempre. Porque hay que recordar que mucha gente ve la película, o sea, él no se mueve. Él no se mueve de su sitio. Es el tiempo el que va pasando para adelante y para atrás. Él no se mueve. Entonces es un poco la sensación que te daba A Ghost Story en sus mejores escenas, en sus mejores planos. Y por eso me quedo quizá con la sensación, me quedo con dos momentos. Cuando ve la placa que le ha puesto su amigo del parque, que me encanta, y cuando se queda dentro de la montaña, porque no hemos dicho por qué se tiene que ir al año 800.000. Se tiene que ir al año 800.000 porque se ha quedado dentro de una montaña y tiene que esperar a que eso geológicamente se erosione o una guerra lo destruya o algo pase. Y eso sí que son momentos de ciencia ficción puros, de los que dices, vale, esta es una idea muy buena. Porque, claro, él no se mueve de su sitio. Por eso cuando vuelve a su misma casa. Y todo lo que hemos visto pasa en su misma calle, por así decir. Por eso dice, siempre se encuentra con el vecino, con el hijo del vecino. Pues es que si es que el hombre no se mueve, no se va a ningún sitio. Solo se mueve en el tiempo. Es curioso. A mí hay una escena que me gusta mucho por lógica y de ciencia ficción, ¿no? Es cuando en el final de la película cómo explica el amigo, cuando él ya se ha ido, cómo ha movido la máquina del tiempo, ¿no? Porque claro, él piensa que dice, bueno, yo me tengo que volver... Muy bueno. Pero tengo que sacar la máquina del tiempo de la cueva de los Morlos y sacarla fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo mueve la máquina otra vez a su posición de la casa para salirse fuera, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Ahí como deja los raíles del trineo que comentábamos, ¿no? Cómo los mueve hacia la casa, ¿no? Y el amigo lo va comentando y echa cuentas, ¿no? Y dice, vale, entonces... Y es cuando empieza ya un poco a tomar su historia, porque yo creo que hasta entonces no había hilado su historia porque le parecía tan fantástica que no, ¿sabes? Es esto cuando... A mí lo que me parecería fantástico sería, o sea, y si no te lo crees, ¿cuál crees que es la explicación? O sea, porque primero ven la máquina desaparecer en la mesa y luego ven la pedazo máquina grande desaparecer también y digo, pues ¿cuál creerán que es la explicación correcta? ¿Que este hombre se ha ido con la máquina a cuestas por ahí por la calle corriendo? ¿O qué? Un trineo en Navidad. Mira, pues, una cosa que sí quería, porque a Ramón le parecía interesante el tema de cómo estaba construida la máquina y todo esto. George Pal lo intentó, ¿vale? Intentó darle un poquito de vidilla a cómo funcionaba la máquina. Pero mira, por ejemplo, él quería que el disco de la máquina, ¿no? De detrás, girara en el sentido de las agujas del reloj para viajar al futuro y en el sentido contrario a las agujas del reloj para viajar al pasado. Pero debido a cómo se construyó la máquina, dijeron que era demasiado costoso hacer eso y lento hacer la función inversa, con lo cual pues se quedó sin hacer ese truco, ¿no? Qué triste. O sea, eso iba para un lado. Solo iba para un lado. Qué triste, qué triste. Sí. Esto sí que es la magia del cine, qué triste estamos hablando. La verdad es que es una idea curiosa. Bueno, una cosa, no sé si sabéis, no es oficial, si no me equivoco no es secuela oficial, pero hubo como una especie de secuela. De hecho el protagonista se llama H.G. Wells igual, pero en el 79, que es Los pasajeros del tiempo, aunque en inglés es Time After Time, que es con Malcolm McDowell y Mary Steenburgen de protagonistas. Lo que pasa es que esta viaja en el tiempo es persiguiendo a Jack el Destripador. Pero vamos, la máquina del tiempo y todo es exactamente igual. No sé si utilizaron la misma o hicieron una réplica, pero es todo igual. O sea, por eso parece, llamándose H.G. Wells, la misma máquina del tiempo, todo parece como una continuación. Creo que sí, que fue... No lo he recogido en las curiosidades, pero sí que he leído que creo que era la misma. Pues sí. Sí, además la película me parece muy recomendable. A mí la vi relativamente hace poco porque no sabía ni que existía. Un amigo me la recomendó, que si me gustaba, que creía que esta me iba a gustar y tal. Y la verdad es que sí, me parece muy buena película, muy interesante, pero claro, estaba más en el tema policíaco y persiguiendo a un asesino en serie, Jack el Destripador, claro, que viene al presente para seguir matando gente. Uh-huh.
Pues sí, luego también creo que deberíamos comentar un poco lo que es que esto abriera la puerta ya al género de viajes en el tiempo, ¿no? Y iba a decir antes como curiosidad que durante mucho tiempo, ¿no? Se vio la máquina del tiempo como la primera historia de viajes en el tiempo. Pero hay también un libro, ¿no? Una historia española que sí que es la primera máquina del tiempo, que es la de ¿cómo se llama? El Anacronópete, ¿no? Tiene un nombre así un poco extraño, pero es el Anacronópete, que tiene unos años antes, creo que es de finales, no, es de los 80 del siglo XIX, y es una máquina del tiempo que además vuela, o sea, esta se desplaza. Pero bueno, la que ha quedado un poco en la memoria colectiva es esta de H.G. Wells, que no puede desplazarse, ¿no? Solo avanza y retrocede en el tiempo. Luego estábamos comentando que se ve mucho en la cultura popular, ¿no? De hecho, yo recuerdo que salía en Big Bang. En Futurama hacen una buenísima parodia de la máquina del tiempo, solo que únicamente avanza hacia adelante, entonces cada vez que se pasan tienen que darle otra vez la vuelta al universo y el final ya no es solo la historia, ya no es solo la película del 60, es todo lo que ha venido Sí, sí. después Bueno, y claro, la colección de máquinas del tiempo que tenemos ahora. La mitología, ¿no? Que rodea, ¿no? A los viajes en el tiempo, y que luego se llevarían de 1.000 millones de maneras distintas, ¿no? Y mucho más complejas que esta, que es curioso. La explicación es, si tiras la palanca para arriba, cuanto más para arriba la tire, más rápido vas. Y cuanto más para abajo, más para atrás vas. Es simplemente eso y al final llega un momento en el que tú la palanca ahí está, no sabes dónde está y el tiempo pasa ahí que da primor, macho. Sí. Era un científico práctico, Rick. Sí. Y aparte, y la buena idea que cuando se baja se la lleva la palanca. Sí. Claro. Hombre, Es palanca y llave a la Es vez. palanca Claro. y llave. es que es la llave, exacto. Es como, solo le falta hacer lo del el sonidito de cerrar la, ¿no? De cerrar la del... Sí. No, la verdad que no me había dado cuenta hasta la escena final donde se mete dentro del sitio ese de los morlos y entonces va y la enrosca. Digo, hostia. Un tío práctico, sí que lo estamos diciendo. Bueno, y claro, tendríamos que nombrar también, yo creo que tenemos que nombrar Regreso al Futuro al final también, ¿no? Porque estoy seguro que hay muchas referencias de la máquina del tiempo en esa peli, ¿no? En el DeLorean, el típico panel, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Cómo va pasando, se parecen mucho, ¿no? En esta Sí. Aquí es mucho más sencillo, ¿no? Simplemente se ven ahí los numeritos, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿no? Bueno, tampoco lo complicó mucho el DeLorean, lo de los números. Era como una Versión fecha y ya está. digital, sí, sí. Claro, ya era como un Casio casi. Sí, era como un Casio total. Como Sí, el Dr. Brown también tiene la casa llena de relojes. Es verdad. También, o sea, yo creo hay ahí algunos Y guiños. si sí. no recuerdo mal, los colores de los números del panel del DeLorean son los colores de la máquina del tiempo. El verde, el rojo, El rojo. y el amarillo. Cosicas. Pues mira, a lo mejor es un buen programa para un futuro, nunca mejor dicho, hablar sobre máquinas del tiempo. A lo mejor no está de más. Pues sí, porque puedes además hay tantas, ¿no? Y tan curiosas. Mm. Cierto, interesante. Ahora, vamos a dejar a Chris ahí pensando. Pues si queréis, lo dejamos aquí, ¿no? Ujú. Yo creo que, vamos, es una película súper recomendada para el que le guste la ciencia ficción, película clasicaza donde las haya, ¿no? Y que yo creo que disfrutan mucho en esa típica tarde de fin de semana, ¿no? Después de comer, a lo mejor, pues te pones la máquina del tiempo y te lo pasas muy bien. Pues nada, este es nuestro primer programa de los 60. A ver qué película elegimos para seguir. Y nada, muchas gracias a los cuatro por estar por aquí. Yo quiero saber qué libros os llevaréis vosotros. ¿Qué libro nos llevaríamos nosotros? Hombre, para arreglar el mundo, claro. Venga, rápido, que no se eternice el programa. Hombre, si la gente estará escuchando esto y diciendo, hostia, ¿no vais a hablar de qué libro os llevaréis vosotros? Pues vaya mierda de programa. Uf, difícil. Yo creo que me llevaría a lo mejor algún libro así sobre cómo construir cosas. No, alguno no, 3.
Pues uno que sería como una enciclopedia mecánico-científica facilita, no muy complicada, el quimicefa, lo que sea, pero por lo menos para hacer fuego, para explicarles cómo pueden cocinar, cómo pueden sacar agua de la tierra, algo así mecánico, eso yo creo que lo primero. Y también el abecedario, por enseñarles a escribir y a leer porque no saben. No sé, la Biblia y cosas de esas no. Eso ya que se monten Yo sí me llevaría la Biblia porque creo que puede ser muy útil como objeto contundente. Entonces, y luego además también me llevaría un libro de recetas de Arguiñano, porque quizás sea interesante. Sí, o no sé, a lo mejor algún libro de historia, pero algo así facilito. Yo creo que tiraría de las enciclopedias estas que tenía de pequeña. Cualquier libro lo van a apreciar, porque los que tienen ellos están un poco... Sí, vale. Con dibujitos. Una escena esa. Sí. La verdad es que una guía de supervivencia, por lo menos que tiene unas ideas básicas, pues eso, de hacer fuego y tal, cosas incluso de ingeniería súper básicas, unos conceptos súper básicos que puede tener un libro de supervivencia y tal, de cómo montarte cosas por ti mismo para sobrevivir, podría estar bien. Sí, yo creo que ahí Carmen tiene también bastante razón. El tema de enseñarles a hablar y escribir puede ser un buen punto para empezar una civilización nueva. Un manual de Java, Ramón. No, es que eso no te va a servir para nada, eso. Aparte de para aburrirles, no te va a servir para nada. Ri, no sacas ningún libro por ahí. Interesante. A ver, lo único que se me ocurre son libros de historia. Pensaba que iba a decir el Kama Sutra. Un poquito. Y se dejan de tanta guerra, tanta leche, ¿no? Pero como hemos establecido que eso es inevitable y que va a volver a pasar por muchos libros de historia que tengas, pues yo casi que les daría libros de literatura clásica, pues la Ilíada, el Quijote, Macbeth, ¿no? Les llevaría algo para que fueran imaginativos, ¿no? Algo suave, sí. La máquina del tiempo, algo de Verne también, ¿no? Para suscitar su imaginación, que poquita tienen, porque los tíos la verdad es que son bastante insulsos. Vamos a cerrar haciendo una recomendación a nuestros oyentes o a nuestros espectadores de que no seáis Eloy, de verdad. Y intentar aprovechar el tiempo, ¿vale? Porque tenéis todo el tiempo en vuestras manos, con lo cual, aprovecharlo. Así que... Qué bonito te ha quedado. Muy bonito. Sí? La verdad, el broche final perfecto, Bueno, no seáis Eloy y no seáis tampoco Morlocks, No. que os comáis a la gente. No os comáis a las personas. Comer a las personas es mal. Exacto. Comer a las personas es debatible. Bueno, eso ya como tú veas. Pero bueno, y también la moda, ¿vale? O sea, vestir bien, no seáis como los Morlock que vaya pinta me tiene. ¿Qué va a decir, Chris? Nada, me estaba sujetando la nariz. Ah, vale. Creí que nos iba a desarrollar sobre las bondades del canibalismo, ¿no? Hombre, Rick, ten en cuenta que todo es un punto de vista. Depende si es el comido o el comedor. El comedor. En casos de apuro, en casos de necesidad, te puedes sacar de una, ¿eh? Sí, no, a ver, vamos a ver. O sea, si aquí queremos hacer un programa ya de otra calificación, vamos a ver. O sea, tú tienes esta gente que tampoco se quejan de ser comidos. O sea, ellos son complacientes. Ellos son... Vamos a ver, pues haríamos lo mismo. ¿Qué íbamos a hacer? Lo decía Carmen antes, además. No hay mamíferos, no hay otros mamíferos. Claro. Yo no he visto ningún animal en toda la película que no sean estos dos. Es que realmente, si lo pensáis, Rod Taylor va ahí para joderlo todo. O sea, el tío... Hay un ecosistema en armonía. Después de una guerra de 3 siglos, han llegado a un balance, a un equilibrio. Es que, Rick, podríamos hacer el paralelismo, ¿no? Ha llegado Jesús, ¿no? Como si llegara Jesús aquí y dijera... Esto está todo mal, ¿vale? Vamos a cambiarlo, ¿vale? Todo el orden mundial que tenéis aquí montado
y vamos a hacer otra cosa. Y luego se vuelve a ir. Tiene muchas papeletas de convertirse en un profeta. Sí, claro. En un vende Biblia y en un... Sí, que diga, yo os voy a llevar a cruzar el río, no sé qué, sí. Sí, es otro tema, sí. Pero eso será en otro programa, ¿no? Lo dejamos para otro programa, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí y ya nos vemos en el siguiente programa del ciclo. Así que un saludo, diletantes, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.